caso Fritzl. El sótano del horror. Austria, corazón de Europa. Un país conocido por sus montañas, sus lagos y su aparente tranquilidad. En la pequeña ciudad de Amstetten, rodeada de campos y casas familiares, nada parecía romper la calma de la vida cotidiana. Pero bajo una de esas casas existía un secreto que durante más de 2 décadas permaneció oculto. Un secreto de cemento, de puertas de acero, de gritos apagados por muros subterráneos. Una historia que demostraría que el verdadero horror no siempre se esconde en lo sobrenatural. A veces, vive dentro de la misma familia. Josef Fritzl nació en 1935. Ingeniero eléctrico, esposo, padre de 7 hijos. En Amstetten era visto como un hombre trabajador, reservado, respetado por algunos. Tenía un lado oscuro desde joven. Había sido condenado en 1967 por intento de violación y otros delitos. Pero nadie parecía recordarlo. En la superficie, un ciudadano más. En la intimidad, un depredador calculador. Desde que Elisabeth tenía 11 años, Fritzl comenzó a abusar de ella. Y con el tiempo, decidió que el abuso no era suficiente. Él quería control total. Quería que su hija no solo fuera víctima, sino prisionera de un mundo creado por él. En 1981 y 1984, Fritzl comenzó a excavar y reforzar el sótano de su casa. Lo transformó en un búnker oculto, un pasillo estrecho de apenas 1,70 m, una serie de habitaciones con camas viejas, un baño improvisado, un sistema eléctrico conectado a la red principal y una puerta de acero de 300 kilos oculta tras un estante en el taller. Un espacio sin ventanas, sin salida, sin sonido del exterior. Un mundo diseñado para borrar cualquier rastro de humanidad. El 28 de agosto de 1984, Fritzl llamó a su hija Elisabeth, de 18 años. Le pidió ayuda para colocar la última puerta del sótano. Cuando entró, la drogó con éter. Al despertar, Elisabeth estaba encerrada. Ese día dejó de existir la libertad. Ese día nació el sótano del horror. La vida de Elisabeth se convirtió en una rutina de miedo y silencio. No había sol, no había estaciones, no había relojes. Solo muros húmedos y la respiración pesada de su padre entrando cada noche. Durante los primeros 5 años estuvo sola, completamente aislada. El único contacto humano era su carcelero y abusador. Fritzl bajaba al sótano hasta 3 veces por semana. Traía comida, forzaba a Elisabeth y luego volvía a cerrar la puerta de acero. Arriba, con su esposa Rosemary y el resto de sus hijos, actuaba como un hombre normal. Nadie sospechaba que a pocos metros bajo sus pies, su hija vivía en cautiverio. El contraste era monstruoso. En la superficie, cenas familiares y paseos por Amstetten. En el sótano, gritos sofocados, lágrimas y un silencio forzado. Entre 1988 y 2002, Elisabeth dio a luz a 7 hijos. El sótano se llenó de pequeños cuerpos que nunca habían visto la luz del sol. 3 de ellos crecieron con ella en el encierro. Kerstin, la mayor, nacida en 1989, Stefan, nacido en 1990, y el pequeño Félix, nacido en 2002. 3 más fueron sacados del sótano por Fritzl. Los dejó en la puerta de su casa y convenció a Rosemary de que Elisabeth los había abandonado para que ellos los criaran. Se llamaban Lisa, Mónica y Alexander. El 7º, un gemelo llamado Michael, murió a los pocos días de nacer. Fritzl nunca pidió ayuda médica. Dejó que muriera en los brazos de Elisabeth. Luego incineró el cuerpo en la caldera de la casa. Ese acto fue uno de los crímenes más oscuros de todo el caso. Imagina crecer sin sol, sin conocer la lluvia ni el canto de los pájaros. Para los niños del sótano, la vida era un pasillo estrecho, un colchón húmedo y paredes sin ventanas. El único afuera que conocían eran las historias que su madre les contaba en susurros. Libros, programas de televisión grabados, fragmentos de un mundo que les estaba prohibido. Kerstin y Stefan, al crecer, comenzaron a notar lo antinatural de su encierro. Sabían que algo estaba mal, pero no podían imaginar la magnitud del crimen. Mientras tanto, arriba Rosemary, la madre de Elisabeth, aceptaba sin sospechas las explicaciones de Joseph. Pensaba que su hija se había ido con una secta y que de vez en cuando dejaba a sus hijos en la puerta. El engaño era tan perfecto como cruel. La verdad no podía permanecer oculta para siempre. El 19 de abril de 2008, Kerstin, de 19 años, enfermó gravemente. Convulsiones, pérdida de conciencia, síntomas que no podían tratarse con medicinas viejas en el sótano.
Elizabeth rogó a su padre que la llevara a un hospital. Joseph accedió, temiendo que la muchacha muriera y despertara sospechas. Ese día, Kerstin fue trasladada al hospital de Amstetten. Su estado de salud sorprendió a los médicos. Desnutrición, debilidad extrema, problemas de desarrollo. Era evidente que había vivido en condiciones inhumanas. Los doctores exigieron hablar con su madre, y fue entonces cuando el muro de silencio comenzó a romperse. El 26 de abril de 2008, Elizabeth salió del sótano. Después de 24 años bajo tierra, respiró aire fresco. Entró al hospital para ver a su hija. Y allí, con miedo en los ojos, fue interrogada por la policía. Durante horas, Elizabeth dudó. Su padre la había amenazado con matar a sus hijos si hablaba. Pero finalmente, rompió el silencio. Confesó todo. El sótano, los abusos, los hijos, el encierro. La policía actuó de inmediato. Ingresaron a la casa de los Fritzl, descendieron por el pasillo secreto y abrieron la puerta del horror. Allí encontraron a Stefan y Félix, pálidos, asustados, niños que nunca habían visto un árbol ni el cielo. El mundo entero quedó paralizado. Amstetten se convirtió en el epicentro de un crimen que parecía imposible de creer. En marzo de 2009, Joseph Fritzl fue llevado ante el tribunal de St. Pölten. Los cargos eran demoledores: secuestro, violación, esclavitud, incesto y asesinato por negligencia por la muerte del pequeño Michael. Al principio intentó justificar lo injustificable. Dijo que había intentado crear una familia en el sótano, un intento de manipulación que horrorizó aún más a la opinión pública. Finalmente, se declaró culpable. La sentencia: cadena perpetua en la prisión de Garsten, en Austria. Elizabeth y sus hijos recibieron terapia intensiva. Se mudaron a una casa secreta en una región aislada de Austria. Poco a poco, intentaron aprender lo que la vida nunca les dio: cómo es caminar bajo el sol, cómo se siente el viento en la cara, cómo convivir en libertad. Para ellos, lo más cotidiano se convirtió en un descubrimiento. Joseph Fritzl envejeció en prisión. En 2024, con 89 años, fue trasladado de un hospital psiquiátrico a una cárcel común. Viejo, enfermo, olvidado, pero condenado a pasar sus últimos días tras las rejas. El caso Fritzl no es solo una historia de horror, es una herida abierta en la memoria colectiva de Europa, una advertencia de que el mal puede ocultarse detrás de las paredes más comunes. El sótano de Amstetten fue clausurado, sellado para siempre, pero los ecos de ese encierro siguen vivos en cada testimonio, en cada mirada de Elizabeth y sus hijos, porque durante 24 años vivieron en un mundo sin sol, y aún así sobrevivieron, resistieron y finalmente regresaron a la luz. Gracias por cruzar con nosotros el portal de las historias. El portal de las historias presentó un relato original.